y quiero platicar un poquito más acerca de la visión de este año que termina y el próximo año. Y bueno, si quieres apuntar un tema, un título, Mi gloria sostiene esta casa, esa es la visión que tenemos para este año. Y bueno, ahí estás, ¿listo? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esa es la porción escritural de este año. Entonces, tómalo en cuenta porque vamos a estar hablando mucho acerca de esto el próximo año. Y bueno, para poder ejemplificar, ¿qué tanto me puedo mover, chicos? Nada, ¿no? Dicen. ¿Así? Ok, voy a tratar de no moverme, pero va a estar complicado. Quiero tomar de base la historia de dos grandes reyes del pueblo de Israel. Ya la historia ya la conocemos, ya sabemos quiénes son, pero quiero tomar algunas partes importantes. De hecho, vamos a hablar del primer rey y del segundo rey de Israel. Y bueno, todo el mundo conoce la historia. El primer rey levantado por el Dios Todopoderoso fue Saúl, y el segundo rey después de Saúl fue David. Y bueno, hay muchas historias, hay series inclusive que hablan acerca de este evento. Y bueno, fueron levantados estos dos reyes en circunstancias diferentes. Sin embargo, hay que considerar que ambos fueron levantados por el mismo Dios. Un solo Dios levantando dos reyes en una diferente época y en circunstancias diversas. Y bueno, quiero darte una introducción. Antes de los reyes, había una serie de personas que de alguna manera instruían y daban palabra a Israel. Existían los profetas, conocemos varios de ellos, de hecho hay varios escritos de ellos. Hablamos también de jueces antes de los reyes, levantados también por Dios mismo, y algunos de ellos, no muchos, también eran sacerdotes, ejercían un oficio del sacerdocio. Entonces, algunos eran trifuncionales, otros bifuncionales, otros solamente eran jueces. Por ejemplo, el sacerdote, el ejemplo de Elí, él era sacerdote y era juez. El ejemplo de Samuel, él era profeta, sacerdote y juez. Él es de los pocos, si no es que el único que ejerció esa triple función. Estos líderes actuaron en diferente época por una necesidad aparente muy particular del pueblo de Israel. ¿Vamos bien? Toda la historia de los jueces está plasmada en el mismo libro que lleva su nombre, Los Jueces. Podemos encontrar las historias de los sacerdotes en el libro de Samuel, Crónicas, Reyes. Pero veamos precisamente
cómo es tan peculiar que termina el libro de los jueces. Acompáñame conmigo al último capítulo y el último versículo del libro de los jueces, que está en 21-25. Jueces 21-25. Y voy a tomar de referencia la Reina Valera. Y dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Sí lo tienes ahí? Dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, si tomamos de referencia que este escrito fue plasmado hace muchos años atrás, pareciera ser que sucede lo mismo hoy en día. Dice, cada uno hace lo que bien le parecía. Y bueno, la Biblia nos está revelando que cada quien tenía un concepto diferente de lo que era la ley y los principios y mandatos del Señor, y cada quien los hacía de acuerdo a su propia conveniencia. Cada quien aplicaba de acuerdo a su propio criterio una ley o un mandamiento de parte de Dios. Por eso termina así el libro de Jueces. Trajo caos moral, político, social y espiritualmente, porque donde no había un rey reconocido en Israel, el pueblo se olvidaba de tener un mandatario y se olvidaba de Dios. De hecho, termina así porque le dieron la espalda a Dios. Entonces, generalmente el periodo de 400 años de todos los jueces que aparecen en la Biblia habla de un individualismo radical. Rechazaron el estándar que Dios les puso, que tenían que seguir, que de alguna manera se les había enseñado de la palabra de Dios, y aceptaron un estándar individual solamente provocado por un momento, por unas pocas personas. Es decir, yo te enseño a ti lo que para mí es lo correcto y tú lo puedes seguir si tú quieres o si te conviene. Vámonos al primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Y vamos a hablar de este personaje que tenía una triple función: sacerdote, juez y profeta. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, ¿sabes? Nos está diciendo algo muy importante. Samuel era un hombre ya viejo. ¿Me oyes, joven? Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Escucha, Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, pareciera ser que estos hijos levantados por Samuel estaban haciendo de las suyas, pero hay un grupo de personas que vio lo que estaba sucediendo y se acercaron al que tenía de alguna manera el gobierno, Samuel, y le dijeron, tus hijos no andan en tus caminos. Mira qué importante, y lo vimos la semana pasada, enseñar a nuestros hijos que anden en el camino del Señor. Claro, tiene uno como padre andar primero en el camino, porque le estaban diciendo y reclamando, no andan tus hijos en tus caminos. Nosotros reconocemos que tú eres un profeta, nosotros reconocemos que tú hablas de parte de Dios, pero tus hijos no lo están haciendo, tus hijos no son igual que tú. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es decir, si todos los que están afuera están haciendo algo bien, según, entre comillas, si tienen un rey, pues queremos nosotros estar como todos ellos.
Es como cuando decimos, ¿por qué, Señor? Cuando me convierto en cristiano, todas las cosas me salen mal. Entonces, si ellos lo están haciendo bien, quiero tomarlo de ellos, pero no quiero tomar el principio de Dios o la ley de Dios, el mandamiento, porque no me conviene. Estos ancianos llegaron con Samuel y le reclamaron, le dijeron, tus hijos no están haciendo lo correcto. Ellos le estaban diciendo, tus hijos no tienen la capacidad moral y espiritual para estar de jueces levantados en ese lugar. No están capacitados para seguir los pasos de su padre. Si puedes leer la Biblia, Samuel es uno de los hombres más consagrados a Dios, extremadamente consagrado al Señor. Sin embargo, eso no lo exentó de cometer varios errores y ahorita lo vamos a ver. Lo que menciona el verso 1 de lo que hablamos en Samuel 8, habla de un pecado tremendo de parte de Samuel. Sabes, en el caso de los jueces, específicamente de los jueces, no había un patrón, no había un decreto, no había una orden en el que el padre tenía la oportunidad de levantar jueces a sus hijos. No de la misma manera que los reyes, ese era otro asunto. Porque el primogénito del rey principal cuando salía tenía la autoridad de poder ser el rey, pero no los jueces. Eso fue un error de Samuel. Estos hombres fueron designados por el hombre. No hubo un designio de parte de Dios para poderlo levantar. No se habla de que el oficio de juez sea una herencia de parte del Padre. No lo menciona la Biblia. Al parecer, Samuel no hizo bien en designar a sus hijos por jueces de Israel. Es algo que pasa muy similar hoy en día. ¿Tengo tu atención? Sí. Los papás no vemos a veces objetivamente a nuestros hijos. Claro, los amamos, pero eso no significa que sean perfectos. Hay que ver a los hijos objetivamente, realmente como son. Esto le pasó a Samuel. No vio objetivamente a sus hijos y alguien tuvo que decirle lo que estaba mal en ellos. Sin embargo, fíjate que el deseo de tener un rey no era exactamente tan malo, porque Dios le dio una palabra a Israel en un tiempo dado en donde ellos tenían que tener un rey. Y bueno, vamos a verlo, está en Deuteronomio 17:14. 400 años antes de que Israel se levantara y dijera, bueno, haznos un rey como las otras naciones, ya lo había establecido el Señor. Dice Deuteronomio 17:14, y te voy a leer palabra de Dios para todos. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas, elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor. Debes asegurarte de nombrar un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Fíjate los detalles del Señor cuando le estaba diciendo, sí va a haber un rey, pero ten en cuenta todas estas características que te estoy dando a ti, Israel. Es decir, 400 años antes se les había dicho que iban a tener un rey. Y sabes, si puedes seguir leyendo, ahí hablan de varias características de lo que tenían que tener los reyes. Lo que no estaba del todo bien era la razón por la que Israel quería un rey. Ellos argumentaron, como todas las naciones tienen un rey, entonces nosotros queremos tener uno. Como toda la gente se porta mal, entonces nosotros queremos portarnos igual mal. Esta historia
que leímos en Jueces, al final del libro de Jueces. Ya había pasado ciertas personas levantadas con ese gobierno. Pero había una razón significativa entre un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios. Usualmente se levantaba cuando había una necesidad muy particular en ese momento del pueblo de Israel, y levantaba al Señor personas con ciertas características que pudieran gobernar en ese momento, inclusive ir a la guerra en ese momento a favor de Israel. Jueces levantados en tiempo de crisis. Cuando la crisis terminaba, usualmente Dios levantaba a ese juez, otro juez, y ese regresaba a hacer lo que antes estaba haciendo. Pero un rey no solo mantenía su oficio por rey todo el tiempo que viviera, heredaba el trono a sus hijos, de mayor a menor. Y lo vemos en la Biblia. Los jueces no formaban un gobierno, satisfacían una necesidad específica. Los reyes establecían un gobierno principal mientras ellos estuvieran de rey, ya sea que duraran toda la vida en su reinado o que ellos pudieran morir, porque los reyes iban a la guerra. Primer libro de Samuel 8:6. Seguimos con la historia cuando estos ancianos, cuando ellos dicen que levantemos un rey conforme a las otras naciones, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, oye la voz del pueblo, perdón, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Creo que cuando Samuel recibe esa palabra, porque él era el juez, era el profeta, el sacerdote, creo que la sintió como algo que estaba él íntimamente relacionado, y como que él sintió que lo rechazaban a él y queríamos que nos levantaran otro rey. Pero Dios le dijo: tranquilo, tranquilo Samuel, me están rechazando a mí porque no están aceptando mis principios. Estos hombres no dejaban de ver a otras naciones, querían que el gobierno fuera igual de bueno o malo. Tomaron el ejemplo de esas naciones a pesar de que estaban en peores condiciones que el pueblo de Israel. Ellos querían tener ese mismo reinado. Una vez más, estamos viendo, una vez más, otra vez, como dice mi nieto, otra vez, abuelo, una vez más, el pueblo de Israel dándole la espalda al Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo! Lo que estaban diciendo estos hombres es: Samuel, no queremos un gobierno del Dios perfecto. Queremos un gobierno de un hombre, un ser humano completamente imperfecto. Eso es lo que queremos, porque eso es lo que nos conviene. ¿Y qué hizo Dios? Cúmpleles su capricho. Esta respuesta no debió ser tan saludable a esa solicitud o correcta, sino que Dios paulatinamente les iba a enseñar lo que iba a pasar con los reyes levantados después de los jueces. Es decir, Dios le dijo: adelante, Samuel, prepárate. No te preocupes, porque en el trayecto yo les enseñaré grandes cosas a ellos. Dios ya sabía que iban a tener un rey, pero era imponerles el tiempo de Dios, no el tiempo de los seres humanos. Entonces, ellos pedían, conforme a las otras naciones, un rey. Y con esas malas razones carnales, les dio un rey malo y carnal.
Perdón, me esperé porque no tengo el capítulo de este. Solamente tengo el verso. Bueno, a ver, vamos. Si es capítulo 8 ahí mismo, el 10. Sí, verso 10. A ver si voy bien. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. ¿Sí, sí voy bien? Ay, gracias, perfecto. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Escucha la sentencia y les dice, ¿quieres tener un rey? Ok, ahí te va, pero fíjate lo que va a suceder. Dice, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y las dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Mira todo lo que les estaba diciendo. Ok, vas a tener un rey. Y el verso 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Y sabes qué? Lo cumplió. El Señor guardó silencio y ahorita lo vamos a ver. Qué tremendo es cuando tienes una comunicación con Dios y de repente Dios cierra toda la llave y dice, ahora sí no te voy a hablar. El profeta Samuel les advirtió todo lo que iba a suceder. Si ellos continuaban con esta exigencia humana de tener un rey, de no seguir con esos jueces o de no seguir con esos principios. Ahora vámonos con la primera historia del primer rey y ya te puse la antesala de por qué fue levantado el primer rey, que es el rey Saúl, el famoso rey Saúl. Y esto viene en el primer libro de Samuel 9:1. ¿Dónde dejé mi botella? ¿Era esta? ¿O alguien se la llevó? Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y dice la Biblia, me llama la atención cuando le pone ciertas características a ciertas personas. Dice, y era joven y hermoso. Y todas las mamás pueden decir, como mi hijo. Así tal cual mi hijo. Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Mira lo que estaba diciendo la Biblia. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Ah, ya no es tu hijo. Ya no está tan alto, ¿no? ¿Sabes? Toda la mención que hace de la forma en que aparece Cis, el padre de Saúl, nos hace ver que era un hombre rico y influyente en Israel. Saúl venía de una familia de prestigio, no era cualquier familia. Era alguien conocido. Se cree que había nacido con influencia y riqueza. ¿Sabes? Lo que habla la Biblia es que Saúl tenía una apariencia de rey, ¿sí o no? Tenía una apariencia de rey.
O sea, realmente si tú lo veías decías, oh, este va a ser el rey de Israel, porque nos da ciertas características. Si ser rey de Israel se trataba solo de imagen y apariencias, el hombre perfecto era Saúl. ¿Sabes? Lo que no se menciona en estos versos, en estos primeros versos, que Saúl, claro, venía de una familia adinerada, influyente, bien parecido, pero no se dice nada, absolutamente nada, de una relación que pudiera tener con el Dios de Israel. No se dice nada porque no había nada que decir. Samuel, primer libro de Samuel 10:1. Tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Es cuando Dios le dice, ve y unge a este hombre, a este joven, para ser el próximo primer rey de Israel. Y la palabra ungir significa frotar, aplicar, como echar un líquido aceitoso. Samuel derramó sobre Saúl ese líquido, ese aceite, un símbolo de autoridad y poder, un símbolo de que ahora eres apartado para el servicio del Señor, eres santo. Y Samuel le recordó a Saúl que Israel pertenecía a Dios y que ese pueblo era suyo. Pero Saúl tenía una encomienda muy importante. Iba a ser el primer rey, recuerda, después de un montón de jueces que aparecieron. Lo puso como príncipe de su pueblo. Saúl tenía que tratar de ser el mejor primer rey de Israel. Él tenía que procurar eso. Samuel 16:1. Ahora recuerda, tenemos a Saúl y ahora me voy con David, el segundo rey levantado por Israel. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite otra vez y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos, en el verso 11, son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y dice la Biblia, otra vez una característica más. Y le dice, era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Y otra vez puedes decir, ese es mi hijo. Entonces Jehová le dijo, levántate, úngelo porque este es. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Hizo exactamente la misma práctica que hizo con Saúl con el aceite, en medio de todos, y le vertió el aceite. Y dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Que aquí con David menciona que el Espíritu de Dios vino sobre él. Diferencia abismal. Te platiqué la historia de cómo corta, de cómo los dos reyes fueron levantados por el mismo profeta. Ya vimos a Saúl, ya vimos a David, me voy a regresar con Saúl. Samuel trae un mensaje importante para Saúl después de todo lo que acontece. Está en 1 Samuel 15:2. Sígueme por favor ahí en tu Biblia.
Escucha lo que te acabo de decir. Esa es una parte importante que lo vamos a ver al final. ¿Cómo es que con David sí le dice, y el Espíritu, dice, del Todopoderoso, de Dios mismo, estaba sobre David? Samuel 15, primer libro de Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Qué tenía que destruir? Todo. Y todo es, así como nada es nada, todo es todo. No dice casi todo, dice todo destruye. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnas. Verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Verso 18. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Esa es la respuesta de Saúl. Cuando tenía la orden destruye todo, él dijo: no, voy a dejar lo mejor para ofrecerlo a tu Dios, le dijo a Samuel. No a mi Dios. Escucha las palabras. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas en las palabras de Jehová. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Es más importante obedecer, dice. Lo más importante primero es obedecer lo que Dios está diciendo, no lo que tú creas que está bien. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría la obstinación. Wow, qué tremendo cuando llega Samuel delante de Saúl y dijo: has errado en lo que has hecho. Tus intenciones parecieran ser buenas, pero no era la orden de Dios. Tenías que acabar con todo. Vámonos más adelante, primer libro de Samuel 28, otra historia de Saúl. Y empieza esta historia en el verso 3, primer libro de Samuel 28, 3. Ya Samuel había muerto, ¿ahí vamos bien? Y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ya sabemos esta historia tan peculiar del rey Saúl. Y se juntaron pues los filisteos, vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice la Biblia? Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Te acuerdas cuando cuando Dios le dijo a Samuel: no te preocupes, no me han desechado a mí, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, levanta a esos reyes? Y dice la Biblia que Dios entonces no va a contestar, guarda silencio. Esto estaba profetizado. ¿Sabes? Si vemos la historia del rey Saúl, cuando caminaba aún en el espíritu, era un hombre de gran valor. Saúl comenzó a perder su valor cuando la presencia, el cabod,
La gloria del Dios se empezó a apartar de él. Ahora con la muerte de Samuel, que ya no tenía esa posibilidad de poder tener contacto con Dios, según él, todo se había ido. Toda relación, vino el temor, todo miedo lo atacó al rey Saúl. La situación de Saúl no era sencillo, porque dice la Biblia que estaban un montón de gente ahí tratando de quitarle el reino, su poder, su autoridad, conquistarlo. Los filisteos amenazándolo. La valentía de Saúl se había desaparecido y Dios guarda silencio. Y por lo que dice la Biblia, Saúl esperaba una respuesta en sueños, a través del Urim, algo que ellos se ponían para poder entrar a la presencia y recibir confirmación por medio de los profetas. Pero simplemente Dios no quería hablar con Saúl. Qué tremendo, iglesia. Él guardaba silencio. Saúl estaba temeroso porque su trono y su poder estaban en peligro. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una urgencia desesperada y pensamos que Dios no nos contesta y hablamos y oramos y ayunamos y no esperamos, no recibimos esa respuesta? Tomamos decisiones arrebatadas. Entonces, Saúl, temeroso, tomó una decisión muy arrebatada, no tener una respuesta. Y conocemos esa historia. Busca una bruja, una vidente, la divina de Endor. Esta mujer que tenía la facultad de hacer subir del sepulcro a Samuel. Imagínate la desesperación de Saúl de poder ir con esta vidente que él había prohibido y mandado matar. La urgencia de este hombre de poder escuchar la voz de Dios, de ir con esta mujer para que hiciera subir la presencia de Samuel. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero que se llama David. Mi pregunta es, ¿tú crees que esa era la respuesta que buscaba Saúl? No. Él buscaba cómo ir a la guerra contra esta nación que estaba acosándolo y diciéndole la estrategia que tenía que hacer para preservar su reino y su poder. Lo que intrínsecamente estaba haciendo Saúl es que estaba dispuesto a renunciar a la presencia, pero no estaba dispuesto a renunciar al poder y a la gloria de ser el rey de Israel. ¿Sabes lo que mencionó Saúl? Es que el peso de la gloria del Señor se había apartado de él. Por eso es que estaba temeroso y buscando una respuesta de lo que tenía que hacer. Esa es la historia de Saúl. Reino, poder. La gloria del Señor se había apartado de él. Y ahora veamos la historia del rey David. Un hombre en la historia que conocemos que fue el que
enfrentó a Goliat y lo venció. De esas palabras admirables que le dice a ese gigante: tú vienes con espada, tú vienes con todo tu equipo. ¿Y se acuerdan qué le dijo David? Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él me ha entregado en tu mano, dice. ¿Sabes? Él entendía que la presencia de Dios estaba con él. Sin embargo, sucedieron muchas cosas en su vida. Un hombre muy imperfecto. Segundo libro de Samuel 11. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ok, segundo libro de Samuel 11, ¿ahí estamos? ¿Sí? ¿Tengo tu atención acá? Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo, el primer error de David, no salir a la guerra, porque todos los reyes salían en primer lugar a la guerra. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Si estás escuchando, ya era tarde, ya era muy tarde, y David se estaba levantando apenas. Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio en el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y se durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlo a saber a David diciendo: estoy encinta. Todos conocemos esta historia. La hemos escuchado muchas veces. Veamos qué sucede con el profeta ahora Natán, porque ya no es Samuel. Samuel ya había muerto y ahora viene otro profeta, Natán. Dios envía Natán a David y le cuenta una historia bien bonita de ovejas y de hombres, y le dice: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, y había un hombre muy rico y había un hombre muy pobre que tenía una oveja. Entonces dice que el hombre que tenía muchas ovejas recibió una visita, y para agradar al visitante, en lugar de matar una de sus tantas ovejas, fue con el hombre que tenía una sola y le arrebató esa oveja y se la ofreció a su amigo. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta del rey David? Segunda de Samuel 12:5. Fíjate, después de toda la historia que le platicó Natán, ¿cuál es la respuesta del rey David? Y le dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Natán empieza con una historia así, suavizándole todas las cosas para que él pudiera entender. Y sabes, David era en un tiempo, era pastor de ovejas y sabía lo que era poder mantener esas ovejas. Por eso es que Natán viene y le cuenta historias de ovejas, porque él sabía lo que había que hacer para poder mantener un grupo de ovejas. Y debe pagar, dice. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo mataste a espada y tomaste a su mujer por tu mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Wow, qué tremendo que llegue este
hombre delante del rey, ¿eh? No era cualquier cosa, era el rey de Israel. El profeta le dio una sentencia. Y exactamente en esta parte, cuando Natán le da la sentencia, David escribe el Salmo 51. Y fíjate lo que él escribe, ¿eh? La diferencia notable de Saúl cuando fue a esta vidente a buscar una respuesta, y la respuesta del rey David, que fue meterse en su aposento, orar al Señor. Salmo 51:1. Te voy a leer la palabra Dios habla hoy. La versión 10, Dios habla hoy. Dice: por tu amor, oh Dios, ten misericordia de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mira la diferencia abismal entre Saúl y David. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. ¿Sabes? En lo que te acabo de mencionar, ¿en qué momento habla del reino? ¿En qué momento habla David del poder? No hay ni un verso que diga eso. No habla de riquezas, no habla de un trono. Verso 10, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Y fíjate lo que dice el verso 11, tremendo, iglesia. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme, dice la Biblia, con tu espíritu generoso. ¿Sabes? Génesis 4:16 dice que una vez que Caín mató a Abel, dice que Caín salió de la presencia de Dios. La gloria de Dios no estaba sobre él. Esto es lo que estaba expresando David. Quítame todo, Señor. Quítame la corona, reino, poder, riquezas. Todo quítamelo, Señor. Pero el verso 11 dice: no apartes de mí tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabes? David no buscó fama, no buscó fortuna. Todo eso lo tenía, iba a ser quitado de él. Pero lo que a él le importaba era la presencia, la gloria de Dios sobre su vida. Dos reyes levantados por el mismo Dios. Iglesia, no vas a encontrar un salmo de Saúl. Ni uno. Pero vas a encontrar más de 70 salmos de David. Y 150 salmos en total. Y muchos de ellos hablan de la presencia de Dios. Salmo 72:18. Voy terminando con esto. Dice: bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel. El único, dice la Biblia, que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y mira lo que dice: y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y si tienes la curiosidad de poder estudiar la Biblia, David se convirtió en uno de los hombres más grandes de la Biblia. Se menciona más de 1000 veces en la palabra de Dios. Se menciona más que Abraham, ¿sabías?
Se menciona más que Moisés, más que cualquier otro hombre en el Nuevo Testamento. Claro, no estoy incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. No es un accidente que Jesús no haya sido conocido como el hijo de Abraham o el seguidor de Moisés, sino como hijo de David. Iglesia, un hombre con muchos altibajos, pero un hombre realmente preocupado por el peso de la gloria de Dios. Muy preocupado. Y yo creo, iglesia, que en esta historia de Saúl y esta historia de David, que hay un montón más de historias. Pero Dios prueba el corazón de Saúl. ¿Qué vas a hacer si te quito todo? Gracias. Muchas gracias. Y hace rato Lalo oraba de esa forma. Que aunque no tuviéramos nada o nos quites todo, aún, Señor, seguiremos adelante. David tenía un concepto de la gloria de Dios muy diferente a la que tenía Saúl. Saúl conquistó grandes reinos, hizo grandes cosas. No estoy demeritándolo ni mucho menos. Pero es claro que David, lo más importante era la presencia de Dios. Porque si te das cuenta, en la historia cuando fue levantado David, que fue el profeta Samuel con su padre, con Isaí, cuenta a todos sus hijos. Y Dios le dice, no es ninguno de estos, ni te emociones, porque había guapos, feos, chinos, de todo. Bueno, calvos no sé, pero de todo había ahí. Y luego le dice el profeta, oye, ¿no te falta un hijo? Sí, pues hay uno ahí, chiquillo que está allá. Hasta su hijo, hasta su padre lo había olvidado. No como la del película esta la del angelito, que se olvidan sus papás de él. Y como David, fíjate, David en su corta edad empezó a escribir y cantar al Señor, porque él sabía la importancia de su presencia. Y no vas a ver una palabra donde Dios le diga a David que va a ser el rey, como si David ya supiera. No, o sea, fue algo, claro, planeado por Dios, pero era alguien olvidado así, no, tráeme a tu hijo, a ese, no vamos a comer, no vamos a hacer nada hasta que venga ese chiquillo que tú lo estás mandando allá a cuidar las ovejas. Y cuando se presenta ese chiquito, ¿cómo le dice? Este es. No, yo quisiera entender la expresión de Samuel cuando vio a David y le dijo Dios, este es. No sé si Samuel le dijo, ¿seguro? Pero sabes que Samuel era un hombre muy, tenía un discernimiento de la voz de Dios. Y él estaba seguro que este chiquito, más de 1000 veces mencionados en la Biblia, el hombre más famoso, rey de Israel en todas las guerras, completamente imperfecto, pero aún así, él reconocía que la presencia de Dios era todo. Iglesia, el mensaje es: oremos por la presencia de Dios, que no se aparte esa presencia.
Oremos para que su gloria descienda en este lugar, en tus casas, en tu trabajo, en todo lugar que esté la presencia, el peso, acuérdate, acabó del peso de la gloria del Señor. Y mira, yo me acuerdo cuando recién me convertí, había un hombre ahí que era cristiano, cristino yo le digo, y de repente él llegaba y me decía, yo no era pastor, era apenas principiante en la Biblia, y llegaba él y me decía, estábamos en la oficina, había un montón de gente, estábamos en la oficina y llegaba así a mi cubículo y me decía, oye, porque ya me enteré que él era cristiano, él se enteró que éramos cristianos y entonces ya platicábamos más de Dios, ¿no? Y de repente llega y me dice, oye, siento la presencia de Dios tan fuerte. Y yo pues, neófito, me quedé así y dije, pues yo no. Pero ahora entiendo que es algo que se siente, ¿no? Es algo que tú sabes que está ahí. Y él me decía, siento la presencia de Dios tan fuerte. Y digo, oye, pero es la hora de la oficina. O sea, como que no estábamos enfocados en la iglesia o en una reunión, no estábamos cantando, no, estábamos en la iglesia, en la oficina. Y él decía, siento tanto la presencia de Dios. Y se me quedaron muy grabadas esas palabras. Que no depende del lugar, depende de una disposición de mi corazón.